Gracias, presidente. Para que nos diga el señor Óscar Ugarte Obius, él fue presidente del CISOL en la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán. Sí, claro, lo he expresado y es de público conocimiento. Continúe, colega. Gracias, presidente. Fue el primer director del Instituto de Gestión de Servicios de Salud en el tiempo del señor Ollanta Humala y de la ministra Midori de Javis. Para que responda, señor Óscar Ugarte. También, y lo acabo de afirmar en el informe. Gracias, presidente. Estuvo como miembro de la Comisión de Transferencia del gobierno de PPK, del señor Ollanta Humala al gobierno de PPK. Estuvo en la Comisión de Transferencia. Llego tarde, para que responda. Efectivamente, pareciera que el congresista no escuchó el informe, pero ratificado sobre ese primer punto, que he sido presidente de la Comisión de Transferencia de E-Salud. Yo no he sido miembro de la Comisión de Transferencia del sector salud. Sí, solamente le decía, ha sido miembro de la Comisión de Transferencia. En este caso es salud, por supuesto. Usted también, en el tiempo de la ex ministra Midori de Javis, tenía conocimiento en relación a los convenios entre el CIS y el CISOL, ¿correcto? Responda, señor Óscar Ugarte. En mi condición de presidente, por supuesto que sí. El convenio entre CISOL y el CIS se suscribió, si mal no recuerdo, en agosto del año 2012. Yo ingresé como presidente de CISOL en octubre de 2012, por lo tanto yo encontré que eso ya había sido suscrito. Sin embargo, me pareció un buen instrumento para poder atender a los pacientes del CIS que no lograban ser atendidos en los hospitales, y por eso lo hemos aplicado en su momento y no sé si seguirá funcionando hasta ahora. Continúe, colega Tapia. Gracias, presidente. Si bien es cierto, el señor Miguel Ángel Cifuentes trabajó para el CISOL en tiempo del señor Pedro Frankel, pero nos gustaría que nos diga cuál es el grado de amistad y qué tipo de relación lo une con el señor Miguel Ángel Cifuentes. Para que responda, señor Óscar Ugarte. Ya mencioné que él trabajó en un breve periodo mientras yo fui presidente, pero no tenemos ninguna relación de amistad, ni de trabajo, ni de ningún otro tipo. A través de la presidencia, dice que a usted le llegó un sobre cerrado con los audios después de 3 semanas de ocurridos los hechos, y en su computadora nos dice que sí se hizo una transcripción. No, señor. Quisiéramos que nos diga cuál de las transcripciones de los audios es la que se hizo en tu computadora. Para que responda, señor Óscar Ugarte. Está equivocado el señor congresista. Lo que yo acabo de afirmar es que yo no he recibido los audios. Los audios los conocí cuando fueron publicados por el programa de televisión. Lo que yo he recibido en forma anónima es una memoria USB con una transcripción de dichos audios, que no sé si será fidedigna o no fidedigna. Eso será parte de la investigación que se está realizando. Continúe, colega Tapia. En todo caso, ese USB que ha recibido, sí nos gustaría que nos detalle un poco cómo llegó, está bien, de manera anónima a un sobre cerrado, pero ¿quién trajo esos audios? Ese USB. Bueno, es obvio que si es anónima no puedo conocer quién lo trajo. He mencionado que esa memoria USB en un sobre cerrado fue dejado en la recepción del edificio donde yo vivo a mi nombre, y yo descubrí ahí esa memoria USB y escuché en mi máquina el contenido, pero yo ni conozco quién lo dejó, ni menos he tomado parte en la transcripción de los audios a esa memoria USB. Ok. Presidente, a ver, en una entrevista periodística al programa Agenda Política,
manifestó que tenía conocimiento, acá el señor Óscar Ugarte, de manejos raros en el Seguro Integral de Salud. ¿Puede usted detallar en qué consistían los manejos raros en el SIS? Para que responda, señor Óscar Ugarte. Lo acabo de decir también, señor congresista. En el informe por escrito señalo 2 hechos y no he dicho que sean raros, es decir, raros eran de hecho, pero eran absolutamente irregulares. Y estoy mencionando 2 hechos. Uno, que el SIS pagaba una tarifa al Hospital Arzobispo Loaiza muy superior a las tarifas que pagaba a otros hospitales públicos. En la transcripción se adjudica al doctor Moreno la siguiente afirmación. Repito lo que ya mencioné, abre comillas, pero en gastro al menos se va a manejar exactamente como se maneja la complementaria gastro de Loaiza, que son tarifas súper especiales que no las tiene nadie, cierra comillas. Y también se afirma que el SIS utilizaba a la iglesia como intermediaria para contratar con una clínica privada, sin ningún proceso de selección como lo establece la ley. En la transcripción se atribuye al doctor Moreno la siguiente afirmación, abre comillas, al hacer un convenio con la iglesia, él puede operar porque va a operar con una parroquia, la parroquia del centro de salud de la parroquia tal. El SIS no puede contratar con privado, solo puede contratar todo con público, el municipio o la iglesia, cierra comillas. Ambas afirmaciones son las que yo considero irregulares, que meritaba conocer mayor información. Continúe con la Tapia. Bien. Bueno, justamente acá tengo sus declaraciones que hizo acá el señor Óscar Ugarte, y dice que usted sobre lo que sabía de estos malos manejos, irregularidades y cosas raras, entre comillas, usted lo dio a conocer al señor Pedro Pablo Kuczynski en una carta, ¿es cierto? Para que responda, señor Óscar Ugarte. Es falso, yo no he hecho conocer al señor presidente de la República en una carta esa información. Porque aquí, en todo caso, sería bueno, presidente, que tendríamos que tener el audio de estas declaraciones que ha hecho el señor exministro Óscar Ugarte, donde él dice que a través de una carta dio a conocer sobre estos temas en el marco de la denuncia al asesor presidencial Carlos Moreno por presuntos actos de corrupción. Pero presidente, es aquí de agenda política. La fecha es del 9 de octubre del 2016. Tome nota, por favor. Y por último, presidente, ¿usted conocía de las actividades, ha mencionado aquí, las actividades raras o sospechosas realizadas por el doctor Moreno? ¿Podría usted mencionar algunas de estas actividades raras que determinaron presuntos actos de corrupción? O sea, del señor Moreno. Ya a un momento nos habló del SIS, ¿no? El tema del SIS. Pero específicamente ya del señor Carlos Moreno. Para que responda el señor Óscar Ugarte. No sé de dónde sale esa versión que yo habría enviado una comunicación escrita al presidente. Yo nunca he declarado en ese sentido. Con toda seguridad es una equivocación si algún medio la ha difundido, pero esa comunicación ni ha existido ni tenía por qué hacerla. Y en segundo lugar, de lo que la transcripción y luego cuando se conocen los audios puedo inferir con relación al doctor Moreno, son los mismos 2 casos que he mencionado con relación al SIS, porque de eso se trataba, de la relación de un sector, un grupo del Hospital Loaiza con el SIS, con la iglesia y con esta clínica. Por lo tanto, a lo que me he referido es específicamente a esos 2 puntos. Continúe, colega Tapia. Presidente, para que nos diga aquí el señor Ugarte Jubius, teniendo en consideración que quien grabó fue Miguel Ángel Cifuentes Melgarejo, y dado que fue, digamos, trabajó para la ministra Midori de Javish, para el señor Humala, para el señor Villarán,
y participó de una comisión de transferencia. Entonces, es muy probable que pensaba que le iban a designar ministro de salud, ¿no? Entonces, como me da la impresión como que no fue designado ministro de salud, prácticamente, y teniendo ya un tema que él ha trabajado con el tema del CISOL, ¿no? Que nos diga si realmente el señor Óscar Ugarte Ulloa mandó a grabar al señor Óscar Miguel Ángel Cifuentes en coordinación con el señor Perano a Palacio de Gobierno y a la clínica de osteoporosis, porque demasiada coincidencia, presidente. Y además se habla de que una de las transcripciones se había realizado en la computadora del señor Ugarte Ulloa. Que nos diga realmente si él mandó a grabar al señor Cifuentes en concordancia con el señor Perano a Palacio de Gobierno y a la clínica de osteoporosis al señor Carlos Moreno. Para que responda el señor Óscar Ugarte. Niego tajantemente esa afirmación. Es una especulación que no sé dónde sale. Yo no he participado en la decisión de grabación que luego he sabido ha sido el señor Cifuentes, y mucho menos en ninguna coordinación con el propio dueño de la clínica para hacer esa grabación, ni implementar lo que posteriormente se afirma que podría haber sucedido. Y obviamente es una especulación también el suponer que yo estaba pensando en que podía ser ministro de Salud. Jamás ha pasado eso, ni ha sido planteado en ningún momento. Yo ya cumplí una función y un ciclo en la administración pública y ahora estoy dedicado a mis labores académicas, enseñando en diversas maestrías de universidades de la capital. Colega segundo Tapia, para que continúe. Sí, presidente. Como el señor Óscar Ugarte fue presidente del CISOL, presidente, y luego pasó a ser director del IGES, que dígase de paso, ha sido desastroso para la salud del Perú, ¿no? El IGES que a este Congreso ha aprobado su desactivación. Sin embargo, presidente, ahí se hacían coordinaciones también en temas del CIS. Ahí hay un señor Velasco, del director de redes integradas. Y bueno, el hecho está que a través del IGES también se hicieron coordinaciones en temas de CIS, porque hasta los hospitales pasaron a pertenecer al IGES, ¿no? Sin embargo, presidente, cuando una vez nos citamos en la Comisión de Trabajo al señor Ugarte, nos habló maravilla del CISOL. Y es un negociazo, pues, ¿no? Ahí hay terceros de terceros. Incluso, en una investigación que hicimos, que le hemos transferido ahí a la Comisión de Fiscalización, 11 millones se transfirieron del CIS al CISOL. Ya no voy a detallar más el tema del CISOL, pero ¿qué pasa? Aquí veíamos, presidente, de que aparecía otro negociazo, así como el CISOL, otro negociazo. Carlos Moreno, Clínica Osteoporosis, Arzobispado de Lima, etc. Entonces, no es que esto lo hicieron porque aparecía la competencia de negociazo. La competencia de CISOL lo iba a hacer, digamos, en esta clínica de osteoporosis, Arzobispado de Lima, en la persona de Carlos Moreno. No es que, a través de la presidencia, no es que todo esto lo hicieron porque aparecía otro negociazo para hacerle la competencia a CISOL. Para que responda el señor Óscar Ugarte. Esto ya ha sido explicado en su oportunidad al congresista Tapia cuando presidió la Comisión de Fiscalización en el gobierno anterior y levantó la misma afirmación que el CISOL se beneficiaba, tenía un negocio para atender pacientes del CIS. Se le explicó al congresista Tapia, parece que no entendió, y lo vuelvo a explicar aquí. El CISOL atendía, desde antes que haya esos convenios, más o menos 12 millones de atenciones al año. Es una cantidad amplia de atenciones ambulatorias. El grueso de esas personas es gente que va y paga de su bolsillo.
más o menos el 40% de las personas que van a CISOL y pagan de su bolsillo son asegurados de salud, que van a atenderse en salud, que no hay capacidad de atención y rebotan a los servicios de CISOL por las tarifas que son cómodas y pagan de su bolsillo. Y más o menos un 5% de esas atenciones que el CISOL ya venía haciendo venían del CIS, igualito, asegurados del CIS, que van a atenderse en los hospitales públicos, que no logran ser atendidos en el día y rebotan y van a atenderse a los servicios de salud y pagan de su bolsillo. Cuando se aplicaron los convenios, tanto con CISOL en agosto, antes que yo fuese presidente, como posteriormente con eSalud, cuando ya yo era presidente, no era ningún ingreso adicional para CISOL. Por lo tanto, ese término negociazo tendrá que probarlo. Porque lo único que sucedió es que CISOL recibía, cuando se estableció el convenio con el CIS, ya no del bolsillo de los asegurados, que son asegurados pobres, sino de la institución que los aseguraba y que debía pagar su atención, que era el CIS. E igual en el caso de salud. Ese 40% de asegurados de salud que no eran atendidos en sus respectivos hospitales y que eran atendidos en el CISOL, en los servicios de CISOL, dejaron de pagar de su bolsillo porque eSalud empezó a pagar por ellos como corresponde. Así de fácil, señor presidente, en la comisión es la explicación de esos convenios. Y se pagaba las mismas tarifas que cobraban con anterioridad. Y por lo tanto, esa denuncia que fue presentada y que no prosperó y que se archivó, porque finalmente solo quedó con el informe personal del congresista Tapia, porque recuerdo, congresista presidente, que usted que formaba esa comisión incluso retiró su firma de ese informe, ha sido archivado. Tendrán que demostrar en qué momento eso se convirtió en un negocio. Lo que fue una aplicación de políticas en favor de los sectores más desfavorecidos, y que teniendo el derecho de ser cubiertos por su seguro, sea el CIS o sea de salud, no eran cubiertos. Eso es perfectamente demostrable, tenemos las cifras y por lo tanto sobre eso no se puede arrojar ninguna sombra de dudas, señor presidente. Segundo colega, señor Tapia, para que continúe. Sí, presidente, solamente para ya terminar, decirle de que exactamente lo que han hecho con CISOL, eso iba a hacerse con el negociazo de Carlos Moreno. Exactamente lo mismo, presidente. Entonces, ya decirle el caos en que se encuentra la salud es otro tema. Y que si bien es cierto, esos documentos obran en fiscalía, ¿ok? Pero a raíz de lo que ha pasado, es que acá la Comisión de Fiscalización está retomando estos temas. Que uno de los temas es revisar también esos convenios con instituciones no solo públicas, también privadas. Y en este caso también se va a revisar el tema de los convenios del CIS. Entonces, presidente, para terminar, quiero decirle de que exactamente lo que ha pasado con el CISOL se iba a replicar con el caso Moreno, Carlos Moreno, a través del negociazo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, colega. Señor presidente, un comentario sobre eso. Tiene usted la palabra, señor Oscar Ugarte.